Hola, hola, saludos queridos amigos. ¿Cómo les va hasta este día? Estamos casi a la mitad de este último mes del 2023. En esta semana nuestro tema es antes del nacimiento. ¿Qué sucedió antes del nacimiento? Nosotros muchas veces solamente conocemos o hemos escuchado de Navidad hacia adelante, pero ¿qué hubo antes de que esto sucediera? Navidad es una celebración donde paraliza el mundo laboral. Muchos viajan de una distancia muy, muy, muy leja para ver a su familia, para comer con ellos, pasar unos días. Bueno, pero ¿qué sucedió en el ámbito espiritual? Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de ese, ese asunto de antes del nacimiento. Y quiero iniciar compartiendo unos versos de la Biblia, Isaías 40, de 28 al 31, que dice lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que la Biblia nos enseña antes del nacimiento es que Dios guardó silencio. El silencio de Dios, ese es el tema que está antes del nacimiento. Y creo que en la vida práctica, cuando Dios guarda silencio en nuestra vida y nos atemoriza, no nos da pavor, nos da miedo. Pero la Biblia nos enseña antes del nacimiento que nosotros, en vez de atemorizarnos, debemos darnos esperanza, porque ese silencio de Dios significa que Él está obrando para darnos una bendición muy pronto. Por eso dice aquí la palabra: los que esperan en Jehová. Necesitamos esperar lo que Dios tiene, y en esta Navidad tiene a su Hijo Jesucristo para que nosotros lo reconozcamos como Salvador. Tal vez todo este 2023 nosotros hemos hecho caso omiso, nos hemos vuelto difíciles, ajenos a la palabra de Dios. Bueno, es un buen tiempo para iniciar. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios no responde muchas veces? Quizás ahora mismo tú estás pasando o te estás preguntando precisamente sobre este asunto. Cuando Dios guarda silencio, cuando Dios permanece en silencio, ¿por qué lo hace? Y según el desarrollo de la Biblia, lo hace porque Él está obrando de maneras que nosotros no imaginamos, para bien de nuestra vida y para bien de los demás. Ese es el propósito de Dios cuando nos dice allí entre Malaquías y Mateo. Muchas veces surge la pregunta: ¿qué pasó entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer evangelio del Nuevo Testamento? Durante 4 siglos Dios permaneció callado ante su pueblo de Israel. Esto es lo que nos dice la Biblia, viéndolo de manera cronológica. Los judíos tuvieron que soportar 400 años de silencio de parte de Dios. Aquí ningún profeta trajo mensaje para el pueblo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué no había mensaje de Dios? ¿Por qué se cierra el mensaje con Malaquías? Simplemente porque Dios dejó de hablar con ellos, es porque algo más grande estaba por suceder. Y eso es para toda la humanidad. Estaba por suceder la llegada del Mesías, del Salvador del mundo.
y Dios estaba preparando el escenario. Dios guardó silencio. Estos 400 años se le conoce como el periodo intertestamentario. Es el lapso donde la historia nos dice que Dios dejó de comunicarse con su pueblo. Es el tiempo donde sucede la liberación del cautiverio babilónico. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel, por desobediencia, fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, pero ya en este tiempo se estaba cumpliendo esos 70 años y Dios dice que los iba a regresar a su país natal. Bueno, está esa liberación del cautiverio babilónico y la venida de Jesucristo, el Mesías. En los últimos profetas con los que Dios habla es Malaquías y le da un mensaje de confrontación por los pecados del pueblo y los llama a restaurar su comunión con Dios. Y nosotros también, tal vez en este 2023 hemos ido y venido, nos hemos gastado nuestra vida desmesuradamente y Dios desea que nosotros pues dejemos que Él confronte ese pecado en nuestra vida y que restauremos nuestra comunión con Él. El pueblo de Israel ya había sufrido las consecuencias de su desobediencia en el cautiverio. Sin embargo, parece que no aprendían la lección porque no tomaban a Dios en cuenta ni su palabra con sinceridad. Tal vez ese es el caso de nosotros. Nos hemos alejado de Dios, no hemos tomado en cuenta su palabra. Bueno, el periodo intertestamentario nos dice que es una llamada para todo aquel que está viviendo en esta situación. Durante este periodo, mis queridos amigos, sucedieron muchos cambios políticos, económicos, religiosos, culturales en el pueblo de Israel y en la historia de la humanidad. Según los datos históricos, nos dicen que en este tiempo surgen tres imperios: el persa, el griego y el romano, que es el que estaba en su apogeo cuando Jesús viene a nacer. En el tiempo de estos tres imperios, en estos años, Dios estaba obrando tras bambalinas. Dios estaba trabajando, moviendo, vamos a decir, los hilos de la historia a través de los persas, a través de los griegos, a través de los romanos, porque estaba preparando el escenario para la venida de Jesús. Y aunque Dios no hablaba en forma audible a sus profetas, Él estaba preparando el escenario para la venida del Salvador del mundo, el Mesías, que en este mes estaremos celebrando dentro de unas semanas. Esperar la respuesta de Dios. Es importante que nosotros podamos esperar la respuesta de Dios. En este periodo llamado intertestamentario de 400 años, los israelitas fueron liberados de los 70 años del cautiverio en Babilonia, pero luego comenzaron a sufrir por estar bajo el poderío de diferentes imperios, como el persa, el griego y el romano. Un sufrimiento tremendo. No había vida, no había paz en este momento. Entonces, en medio de estas circunstancias, el pueblo de Dios pues trataba de rescatar las leyes divinas, seguirlas al pie de la letra. Sin embargo, Dios seguía guardando silencio. Tal vez tú has hecho esfuerzos, hemos hecho esfuerzos por seguir a Dios, pero parece que Dios no nos responde. Pero algo sucede. Dios seguía trabajando. Por allá por el año 204, estos fueron oprimidos por un rey sirio que se llamaba Antíoco. Destruye el templo que había reconstruido Nehemías y ahora ese templo es dedicado a la deidad Zeus. Más tarde, en el año 167, surge un grupo revolucionario llamado los Macabeos, que ellos querían defender, ellos querían retomar el templo de Israel y lo hicieron a través de guerras. Entonces, creo que nosotros también a veces hacemos tantos esfuerzos o dejamos, nos desanimamos, pero quiero decirte que Dios siempre está preparando un escenario para algo mejor. Y ese algo mejor es que tú y yo reconozcamos que Jesús nació,
y que Jesús nació para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Este era el escenario que estaba apareciendo antes del nacimiento de Cristo. Muchas veces nosotros creemos, tal vez al igual que el pueblo de Israel, que Dios no está obrando, que Dios ha abandonado al mundo, que Dios cayó y que Dios se ha alejado de nosotros. Pero quiero decirte que Dios está preparando el terreno para la llegada del Evangelio a toda la tierra, pero principalmente a tu corazón en esta Navidad. Todas esas culturas, todas las cosas que han imperado alrededor de nosotros, como en aquellos años, se fueron expandiendo de tal manera que los judíos comenzaron a dispersarse y entonces es aquí donde surgen las sinagogas. Les digo, Dios seguía preparando el terreno. En aquellos años de silencio, los judíos pues formaron grupos de 10, de más familias y ellos se reunían en casas, en lugares especiales para leer y memorizar las escrituras, buscando así conservar las tradiciones y leyes judías. Todo esto era el medio para que el Evangelio de Jesucristo se regara por toda la tierra. Vuelvo a decir que Dios estaba preparando el escenario porque Él estaba preparando, sí, la forma de expansión del Evangelio. Quizás hoy estás dudando de que Dios te escucha a tu ruego, que no hay respuestas, pero quiero animarte a que sigas confiando en que Dios está obrando, a pesar de que tú no lo ves y a pesar de que no escuchas su voz. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza de este tema antes de el nacimiento. Hay que recordar que Dios permanece fiel a sus promesas y en su tiempo obrará de acuerdo a su plan. Para Dios no existe un retraso de tiempo, mis queridos amigos. Él desea que tu fe se fortalezca y que desarrolles la paciencia, que aprendas a esperar en el Señor, así como lo hicieron estos personajes que vivieron en ese tiempo. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero con la ayuda de Dios es más fácil que sin Dios. Quizás hoy estás viviendo tus 400 años de silencio, al igual que el pueblo de Israel, y aunque todo parece desvanecerse en tu vida, quiero animarte a que recuerdes que Dios sigue obrando a tu favor. Así como dice este pasaje que leía yo, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Recuerda, antes del nacimiento, Dios preparó el escenario para la venida de su Hijo como Salvador del mundo y hoy Él desea que le abras tu corazón. Así como en aquellos tiempos abrió la tierra, abrió las leyes, abrió todo para que su Hijo viniese a nacer. Hoy desea nacer en tu corazón. Nos vemos el próximo viernes con la segunda parte, deseando que Dios te bendiga en estos días. Hasta luego.